Buenos días, profesora Yulisa Castillo, compañeros y demás. Hoy nuestro grupo, conformado por los estudiantes Yerlin Díaz, José Andy González, Lauri Jiménez, Dariel Navarro, Said Ríos, Samuel Pimentel, Luanda López, Radamel Sánchez y mi persona Silvia Contreras, tenemos el gusto de presentarles nuestro trabajo semestral con el tema La emoción. En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y por lo tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aún así, digamos que es difícil saber a partir de la emoción cuál sería la conducta futura del individuo. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales, digamos que comparten con nosotros esas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje porque usamos símbolos, signos y significados. Bien, ahora resulta de gran trascendencia establecer qué entendemos por una emoción. Recordando a Hockenbury, quien señala que una emoción es un estado psicológico en el que intervienen tres componentes básicos que son una respuesta emocional subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual o afectiva. De manera que una emoción viene a ser una reacción psicofisiológica en la que el individuo va a evidenciar rasgos de adaptabilidad cuando está frente a un objeto, una persona, una cosa o un recuerdo importante. Las reacciones que se llevan a nivel de las emociones, a raíz de las emociones, son aquellas que alteran nuestra capacidad de reacción y de atención y también activan zonas importantes relacionadas con la memoria a nivel cerebral. Por consiguiente, se llega a concluir que un recuerdo será mucho más sólido y más contundente a nivel de la memoria cuando se le haya impreso mayor cantidad de emoción. Podremos conservarlo por mayor tiempo en nuestra memoria y tendremos la capacidad de verbalizarlo. A nivel fisiológico, debemos recordar también que se produce una serie de reacciones importantes de actividad a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel del sistema endocrino. También se activan lo que son las fibras musculares, lo que son las gesticulaciones faciales a través de la expresión de los músculos faciales, la voz. Eso produce también otras alteraciones como aumento de la actividad cardíaca, sudoración, lo que es aumento de la temperatura, entre otras. A nivel del cerebro, debemos recordar que se produce una liberación en cascada de muchos neurotransmisores que son conocidos como neuromediadores, los cuales transforman todas estas reacciones químicas en finalmente comportamientos. También se liberan hormonas que lo podemos traducir a nivel de lenguaje, ya sea corporal, a nivel lenguaje verbal o físico. Y conductualmente podemos arribar a la conclusión de que las emociones nos permiten reaccionar ante nuestro entorno, a ver si estamos a gusto ante una situación, una cosa, una persona, y de manera que nos podemos alejar o acercar si la persona nos genera una sensación agradable, o puede ser lo opuesto, cuando estamos ante una situación de peligro, poder huir o pelear, etc. De manera que una reacción a nivel de las emociones viene a consistir un cúmulo de influencias innatas o aprendidas. Para entender mejor qué son las emociones, hay que centrarse en estos tres elementos claves, que son la experiencia subjetiva, que es que aunque los expertos creen que hay una serie de emociones básicas universales que son experimentadas por personas de todo el mundo, independientemente de su origen o de su cultura, los investigadores también creen que la experiencia de la emoción puede ser muy subjetiva. La otra es la respuesta fisiológica, que es que si alguna vez has sentido un nudo en el estómago o fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o el miedo, entonces sabrás que las emociones también pueden causar reacciones fisiológicas importantes. Mientras que los primeros estudios sobre la fisiología de las emociones tienden a centrarse en estas respuestas autónomas, la investigación más reciente se ha centrado en el papel del cerebro en las emociones.
Y por último está la respuesta conductual, que es que gastamos mucho tiempo o mucha cantidad significativa de tiempo en interpretar las expresiones emocionales de las personas que nos rodean. Entonces nuestra capacidad de comprender con precisión estas expresiones está ligada a lo que llamamos inteligencia emocional. Y estas expresiones juegan un papel importante en nuestro lenguaje corporal en general. Bien, ahora vamos a hablar de cuántas emociones hay. En realidad hay un número de diferentes teorías de la emoción que intenta identificar y clasificar la experiencia emocional humana. En primera instancia tenemos en 1972 el psicólogo Paul Ekman, y él sugiere que existen 6 emociones básicas que son universales a lo largo de las culturas humanas. Entonces, él también las señala como el producto de un proceso evolutivo, como una respuesta a los retos ecológicos a los que se enfrentaban nuestros ancestros. Y se trata de algo tan primitivo que se encuentra incrustado profundamente en nuestros circuitos neurológicos. Es decir, que no existen emociones buenas o malas, ya que todas son necesarias para la supervivencia del ser humano. Y cada emoción activa un circuito neuronal específico de forma innata, automática y rápida. Las emociones que presenta este autor son el miedo, el asco, el enfado, la sorpresa, la felicidad y la tristeza. Por otro lado, en 1999 se amplió esta lista para incluir una serie de emociones básicas como la vergüenza, la excitación, el desprecio, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Por último, durante la época de 1980, Robert Plutchik introdujo otro sistema de clasificación de la emoción, y esta, por su lado, es conocida como la rueda de las emociones. Este modelo demuestra cómo las diferentes emociones pueden ser combinadas o mezcladas entre sí, del mismo modo en que un artista mezcla colores primarios para crear otros colores, como combinar el rojo y el amarillo y que salga un naranja. Entonces, Plutchik sugiere que hay 8 dimensiones emocionales primarias y contrapuestas. Por ejemplo, la alegría frente a la tristeza, la ira frente al miedo, la confianza frente al disgusto y la sorpresa frente a anticipación. Estas emociones pueden combinarse en una gran variedad de formas. Por ejemplo, podríamos mencionar la felicidad y la anticipación pueden combinarse para crear lo que es el optimismo. Desarrollo ontogénico. Según Vizquera 2006, el desarrollo de las emociones en el ser humano presenta las siguientes etapas. Los primeros meses. Desde los primeros meses, el bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativamente. Es preciso considerar que la experimentación de las emociones es previa a la capacidad de expresarlas. O sea, puede adquirir, pero sin embargo no lo puede expresar. La segunda etapa es la niñez. Hacia los 2 años son capaces de demostrar la empatía, es decir, reflejar el sentimiento del otro sin necesidad de comprenderla. Mientras que aproximadamente a los 4 años pueden reconocer las emociones básicas. La adolescencia es una etapa en que se enfatiza la parte social en el reconocimiento de las emociones. Desarrolla la autovaloración a partir de la interacción con las demás personas. También se considera que todas las emociones son aceptables. Las diferentes respuestas o reacciones que propician las emociones pueden ser buenas o malas, dependiendo de la situación y en el momento indicado. Es por eso que entre los 11 y 15 años se reconocen las emociones propias y las de las otras personas, haciendo la regla de expresión. Sin embargo, en esta etapa se experimentan los problemas en el manejo de las emociones. En cuanto a aquí viene con respecto a la tolerancia, en cuanto a respetar las expresiones de los demás y que las demás personas respeten sus propias expresiones. Adultez. En la adultez ya le espera que el sujeto tenga la capacidad de identificar, de reconocer las emociones propias y, como ya antes mencionada, ajenas.
así como ejercer el control adecuado de estas y teniendo en consideración la inteligencia emocional. En síntesis, con el paso del tiempo se generan diversos cambios en las personas en cuanto a las emociones. Esto impacta sobre la concepción de sí mismo, es decir, que no podemos evaluar a un niño o a su contraparte de adulto. Mayormente el adulto hubiera tratado dicha situación más rápido, más simple, y la hubiera manejado de una mejor manera, a diferencia de un niño que no ha pasado por esa experiencia a lo largo de su vida. Entonces, el desarrollo emocional, la cultura y la sociedad tienen una gran influencia en las emociones, ya que estas regulan su expresión. Vamos a hablar ahora del sistema límbico propiamente. El sistema límbico es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectadas entre sí, cuya función tiene que ver con la apreciación de los estados emocionales en que se puede ver las personas. Si usamos este concepto en su sentido más amplio, el miedo, la felicidad o la rabia, así como todos otros tipos de emociones llenos de matices, tienen su principal base neurológica en la red de las neuronas. Así pues, en el centro de la utilidad del sistema límbico están las emociones, aquello que vinculamos con lo racional. Sin embargo, las consecuencias de lo que ocurre en el sistema límbico afectan mucho los procesos que teóricamente no tenemos por qué asociar con la cara emotiva del ser humano, así como la memorización y el aprendizaje. Hablando un poco más y ampliando sobre las amígdalas cerebrales, están situadas a cada lado del hipocampo y por lo tanto hay una en cada uno de los hemisferios del cerebro. Su papel está relacionado con la respuesta emocional aprendida que despiertan en ciertas situaciones que se dan, por lo tanto están involucradas con el aprendizaje emocional, por lo cual tienen un rol importante en el sistema límbico. Y hablamos de la corteza prefrontal. En los límites del sistema límbico se encuentra esta corteza, la corteza orbitofrontal, que es la válvula de salida de las órdenes emocionales hasta la zona del lóbulo frontal encargadas de la planificación y creación de estrategias para dar una respuesta, ya sea con rabia, con tristeza, con emoción, con asco, con todos los tipos de sentido que podría producir el sistema límbico. Por tanto, tiene un importante papel a la hora de aplicar los impulsos irracionales que llegan al sistema límbico y hacer pasar por solo parte de estas señales, aquellas que servirán para definir bien los objetivos de las acciones con metas a medio o largo plazo. Las teorías vinculadas a las emociones. Las teorías más importantes de la emoción se pueden agrupar en tres categorías: la fisiológica, la neurológica y las cognitivas. En las teorías fisiológicas sugieren que la respuesta intracorporal son responsables de las emociones. En las teorías neurológicas propone que la actividad en el cerebro lleva a las respuestas emocionales, y finalmente las teorías cognitivas argumentan que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. La primera teoría que hablaremos sería la teoría evolutiva de la emoción, que esta teoría tiene su origen sobre todo en las ideas de Charles Darwin, que afirmaba que las emociones evolucionaron porque eran adaptativas y permitían a los seres humanos sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, la emoción del miedo obligaba a las personas a luchar o a evitar el peligro. Por tanto, de acuerdo con la teoría, nuestras emociones existen porque nos sirven para sobrevivir. La siguiente teoría sería la teoría de la emoción de James Lange. Esta es una de las teorías fisiológicas más conocidas porque sugiere que las emociones ocurren como consecuencia de reacciones fisiológicas a los eventos. Además, esta reacción emocional es dependiente de la manera como interpretemos estas reacciones físicas. Y la última sería la teoría de Cannon-Barr, que sugiere que las personas experimentan las reacciones fisiológicas asociadas a la emoción sin sentir la emoción. Por ejemplo, el corazón se puede acelerar porque practicas deporte, no necesariamente por el miedo. Además, Cannon sugirió que sentimos las emociones al mismo tiempo que las reacciones fisiológicas. Concretamente, esta teoría sugiere que las emociones ocurren cuando el tálamo envía un mensaje al cerebro en respuesta a un estímulo, lo que va a provocar una reacción fisiológica.
Al mismo tiempo, el cerebro también recibe un mensaje sobre la experiencia emocional. Bien, en este punto hablaremos sobre los trastornos relacionados a las emociones. Primeramente tenemos la población con déficit en cognición social. Las personas con trastorno del espectro autista, trastorno de ansiedad social, TDAH y esquizofrenia presentan diferencias generalizadas en el procesamiento de expresiones faciales que denotan emociones básicas, específicamente en el reconocimiento de señales de miedo y tristeza. La causa del déficit en el reconocimiento emocional se atribuye normalmente a un hipofuncionamiento de la amígdala. Tenemos también la demencia frontotemporal, la variante frontal. La variante frontal de la demencia frontotemporal se caracteriza por un severo trastorno de la conducta y la personalidad. La sintomatología conductual comprende desde comportamiento depresivo, desinhibición social y sexual, apatía, hiperfagia, entre otras cosas. Esto puede ser explicado no excluyentemente por alteraciones en el proceso emocional a causa de afectaciones en ciertas regiones anatómicas. Y por último, lesiones de la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal ventromedial permite presentarle atención a los ojos y reconocer las emociones con mayor precisión. Se ha hallado que en personas con desórdenes del espectro autista, esquizofrenia, depresión, psicopatía, traumatismos cerebrales, esclerosis múltiple o víctimas de maltrato infantil, esta área se encuentra lesionada, por lo que en gran parte de los casos suele haber anomalías en el comportamiento social. En conclusión, todas las personas nacemos con unas características especiales y diferentes. Pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a los retos de la vida son aprendiendo. Quererse a uno mismo es ser más generoso con los demás o aceptar los fracasos. No siempre depende de lo que hemos heredado, por lo que hemos de ser capaces de seguir aprendiendo y mejorando nuestras actitudes día a día. Aprender a ser más inteligente emocionalmente. En definitiva, a ser más felices. Muchas gracias.